Si te apasionan los análisis profundos del presente y del futuro, suscríbete ahora mismo a Códigos de las Profecías, activa la campanita y acompáñanos en este viaje donde conectamos historia, geopolítica y destino. Porque lo que está ocurriendo con Venezuela no es solo noticia, es un punto de inflexión histórico que podría redefinir toda la región. En el centro de este terremoto político aparece una figura imposible de ignorar, Donald Trump. Para millones de analistas, su regreso al poder marcó el inicio de una estrategia hemisférica mucho más agresiva, directa y calculada que cualquier intento previo de Washington. Durante años, el discurso sobre la crisis venezolana había sido diplomático, gradual, lleno de sanciones económicas y presión internacional. Pero con Trump volvió una narrativa distinta: seguridad energética, control migratorio y restauración del orden hemisférico. Desde su perspectiva, la crisis venezolana dejó de ser un problema humanitario aislado para convertirse en una pieza central del tablero geopolítico de América. Y esa visión cambió radicalmente la velocidad de los acontecimientos. De repente, decisiones que parecían imposibles comenzaron a materializarse con rapidez. El mensaje era claro: la estabilidad del continente ya no podía esperar. La historia nos muestra que los momentos en los que Estados Unidos decide intervenir con determinación suelen marcar el inicio de grandes cambios globales, y muchos observadores sostienen que estamos ante uno de esos momentos. La narrativa comenzó a transformarse, de crisis olvidada a prioridad estratégica. Y cuando una crisis se convierte en prioridad estratégica para la mayor potencia del planeta, el reloj histórico empieza a avanzar mucho más rápido. Este nuevo escenario abrió debates intensos en todo el mundo. ¿Se trata de una misión de estabilidad o de una reconfiguración del equilibrio energético global? ¿Es el inicio de una nueva doctrina hemisférica? La figura de Trump, polarizante y decisiva, se convirtió en el catalizador de un proceso que llevaba años acumulando presión bajo la superficie. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos a inicios de 2026 no solo marca el final de una etapa política, sino el comienzo de una transición que muchos consideraban inevitable desde hacía más de una década. Durante años, el conflicto venezolano había sido descrito como un laberinto sin salida. Sanciones, negociaciones fallidas, diálogos interrumpidos y una crisis humanitaria que parecía perpetuarse sin resolución definitiva. Pero la nueva estrategia estadounidense cambió el enfoque. Ya no se trataba solo de presionar, sino de rediseñar el escenario. Trump presentó la operación como un movimiento histórico que, según sus propias palabras, buscaba cerrar una herida abierta en el continente. Para sus seguidores, fue una demostración de liderazgo y determinación. Para sus críticos, un precedente que reabre el debate sobre soberanía y poder global. Sin embargo, más allá de la polémica, el impacto psicológico fue inmediato: la sensación de que lo imposible había ocurrido. En cuestión de semanas, el mapa político venezolano comenzó a transformarse. Los aliados internacionales recalcularon sus posiciones y las potencias energéticas pusieron la mirada sobre el país con renovado interés. La narrativa cambió de supervivencia a reconstrucción. El mundo empezó a hablar de inversión, infraestructura, petróleo y transición democrática. Pero bajo esa superficie optimista emergía una pregunta profunda: ¿quién controlará realmente el futuro del país? Porque la historia demuestra que el final de un régimen rara vez significa el final de sus estructuras. A menudo es solo el comienzo de una batalla mucho más compleja: la construcción de un nuevo sistema capaz de sostenerse sin repetir los errores del pasado. La dimensión económica de esta nueva etapa es quizá la más decisiva. Con el respaldo político de Washington, comenzó a tomar forma una transformación financiera que llevaba años gestándose en silencio: la dolarización total.
Durante décadas, el bolívar había sido símbolo de identidad nacional. Sin embargo, la hiperinflación lo convirtió en una moneda casi simbólica. La nueva estrategia impulsada desde la Casa Blanca planteó una integración acelerada al sistema financiero internacional, con inversiones energéticas, reapertura de mercados y retorno de grandes corporaciones petroleras. Trump presentó este proceso como una reintegración histórica que permitiría a Venezuela convertirse nuevamente en un actor clave del mercado energético mundial. Y en ese punto aparece uno de los elementos más estratégicos del tablero, el petróleo. Para Estados Unidos, asegurar el flujo energético del hemisferio occidental se convirtió en una prioridad absoluta en un mundo cada vez más competitivo. La reconstrucción venezolana dejó de ser únicamente una cuestión política para convertirse en un proyecto económico de enorme escala. Pero cada oportunidad trae consigo una paradoja. La estabilidad económica puede llegar acompañada de nuevas dependencias. Mientras las inversiones fluyen, surge la pregunta que millones de venezolanos se hacen en silencio. ¿Será esta prosperidad sostenible y equitativa? La dolarización promete estabilidad, pero también redefine las reglas del juego social. El país podría experimentar un crecimiento acelerado, sí, pero también enfrentar una profunda transformación cultural y económica que exigirá adaptación, sacrificios y nuevas formas de convivencia. Finalmente, el horizonte político se abre como el capítulo más incierto y decisivo. Trump ha insistido en la necesidad de elecciones libres y de una transición institucional que marque el inicio de una nueva etapa democrática. Sin embargo, la historia nos enseña que la reconstrucción institucional es siempre el proceso más largo y complejo. Derribar un sistema puede ocurrir en semanas. Construir uno nuevo puede tomar generaciones. Venezuela se encuentra ahora en ese punto crítico donde convergen esperanza, intereses internacionales y heridas históricas aún abiertas. La influencia estadounidense podría marcar el rumbo durante años, pero la verdadera prueba será la capacidad del país para recuperar autonomía y estabilidad a largo plazo. ¿Estamos presenciando el renacimiento de una nación o el comienzo de una nueva etapa de dependencia global? Esa es la gran pregunta que flota en el aire. Lo que ocurra en los próximos meses podría definir décadas enteras de historia latinoamericana. Y mientras el mundo observa con atención, millones de venezolanos miran hacia el futuro con una mezcla de ilusión y temor. Si quieres seguir entendiendo el futuro antes de que ocurra, suscríbete ahora a Códigos de las Profecías, activa la campanita y comparte este contenido. Porque lo que viene para Venezuela apenas está comenzando, y lo analizaremos juntos paso a paso.